que trajo, se instaló en el recinto inclusive y en la comunidad motense. Ahí vamos, estamos acá despegando de a poquito los pies del suelo, mate por medio con Carmen Gutiérrez y tripulando lo que dimos en llamar la nave de los sueños. Muy buenos días, o mejor dicho, muy buena vida para todos. Escuché en estos últimos días hablar en los medios y en las redes locales a periodistas y políticos sobre el tema de inseguridad en San Miguel del Monte, una seguidilla de robos, Carmen, en la ciudad que alteró el orden y generó debate, por supuesto, muy bien. Escuché hablar cada uno con su mirada, ciertamente ideológica, por supuesto, y no está mal que así sea, es importante hacerlo con responsabilidad y profesionalismo, y más cuando es frente a un micrófono. Escuché analizar y realizar propuestas sobre el tema. A modo de reflexión, el estado de bienestar y de menor cantidad de delitos tuvo que ver con la Argentina industrializada, agraria y minera. Esa Argentina grande del pleno empleo y crecimiento constante. Otro proyecto de país, Carmen. Entre altos y bajos entre el 45 y el 76, ¿no? Sabemos que con Martínez de Oz vino la patria financiera y el neoliberalismo, caída de industrias, un país para pocos. Tema para hablar en otra ocasión, quizás no vamos a profundizar ahí, pero bueno, como punto de partida lo podemos tener de alguna manera presente. Entonces me gustaría hablar en esta columna y dar mi mirada sobre el tema de inseguridad que obviamente nos afecta a todos. En primer lugar, me gustaría alejarme del pensamiento mitológico, que es una forma de simplificar un tema complejo. En un momento funcionó como el motor del pensamiento filosófico, sí, el tratar de dar respuestas a fenómenos naturales que eran incomprensibles, como por ejemplo el porqué de la sequía, el porqué de las inundaciones, ¿no? La respuesta mitológica en aquel entonces fue que los dioses, inventados en ese contexto, estamos hablando del principio de la humanidad, estaban enojados y castigaban a la comunidad. Son creencias, son relatos socialmente compartidos y son tomados como reales. Explican al mundo de una manera muy sencilla. Por esto me gustaría alejarnos un poquito. Hoy en día, Carmen, funcionan perfectamente, pero ya no como respuestas posibles a un enigma, sino un simplificador de ideas complejas. Carecen de fundamentos científicos y refuerzan los prejuicios más que nada. Me parece importante desanar un poco el camino y no dar respuestas desde el pensamiento mitológico, sino al contrario, sobre un tema tan delicado como es la inseguridad, investigar sobre el tema y tener una mirada un poco más amplia al respecto. Por ejemplo, te cuento, hoy en día, mitos, el desempleo, el que no trabaja es porque no quiere. Frase que se escucha, ¿no? Que fui levantando también de toda esta investigación y de los medios. Los jóvenes son todos vagos e irresponsables. Otro mito. La educación antes era mejor. O sea, no pensemos, no analicemos, repitamos, antes era mejor. La vejez, ya vivieron, no sirven para nada. Al geriátrico, deshagámonos de los viejos. Sobre inseguridad. Si bajamos la edad de punibilidad, se resuelve el tema de inseguridad. Todas frases, ¿no? Mitológicas que tratan de pensar un problema y lo simplifican tanto que queda simplemente en una frase. Ladrones son jóvenes, morochos, masculinos, pobres, urbanos. Frases que van de boca en boca. Si son rubios de clase media, es probable que quizás no sean delincuentes. ¿Te das cuenta cómo el color de la piel y la gorrita o la capucha estigmatizan? Otro mito. Cada vez cometen más delitos y son más peligrosos los jóvenes. Es imperativo que el Estado intervenga y los encarcele porque así la sociedad se libera del problema. Otro mito. Cárcel cada vez a menor edad. Ese joven se va a readaptar a la sociedad luego de la cárcel. Esto nunca sucedió y sabemos que no es así, pero son estos relatos mitológicos que me gustaría desandarlos porque fueron los que se escucharon en los medios de comunicación y en la boca de políticos. Y eso es lo que me gustaría poner sobre el tapete y discutir de forma un poco más seria.
Estudios de la Universidad de Buenos Aires revelan que solamente el 0,4% de la población entre 14 y 16 años atraviesa el sistema penal de alguna manera. Con respecto a la población en general, a mayor pobreza, a mayor desempleo, se registra mayor cantidad de delitos. Esos son datos estadísticos de investigaciones que se fueron dando en las grandes ciudades y obviamente que nos afecta a nosotros por añaduría. Y me gustaría un poco hablar de los llamados volquetes existenciales. ¿Saben de quién es esa frase? De un Bergoglio, de un Jorge Bergoglio que todavía no era Francisco, no era el Papa Francisco, pero que ya denunciaba que esta maquinaria perfecta que nosotros llamamos capitalismo está fabricando a un ritmo industrial materia de descarte. Este discurso fue en el marco de una misa al aire libre en la Plaza Constitución cuando todavía Bergoglio era cardenal. Él decía, en esta sociedad están los que caben y los que sobran. Para los que no hay trabajo, ni pan, ni dignidad, los que sobran son el material de descarte. Hombres, mujeres, niños, ancianos, son arrojados al volquete existencial que el sistema instauró para depositar gente. Este sector social despreciado es tratado como mercadería, objeto de compra y venta, decía Bergoglio. Los talleres clandestinos, los prostíbulos, son lugares donde la carne humana se trafica día a día y lo vemos y no hablamos sobre el tema. No es una estadística de un economista liberal en un canal de noticias. Es piel, es el hueso, es la dignidad la que se está vendiendo. Y son temas que callamos, que no los hablamos. Ahora, quiero que crucemos un poquito este dolor con el pensamiento de otro grande que observó esta problemática y trató de entender sus mecanismos, que este es el sociólogo francés Robert Castel, muy consultado en todos estos temas. Castel nos hablaba de la desafiliación. Qué palabra, ¿no? Filia, familia, hija, amor. No es solo estar afuera la desafiliación. Es que se rompen los lazos, los hilos. Cuando el sistema te quita el trabajo, que es el gran integrador o el soporte de nuestra ciudadanía, empezás a resbalar, decía Castells. Primero caes en la zona de vulnerabilidad. Es el lugar donde el contrato es precario, donde el miedo al futuro no te deja dormir, donde sos un individuo por defecto, un individuo que es libre, sí, pero libre para morirse de hambre porque no tiene los seguros colectivos que antes sí tenía, como el sueldo, como la obra social, como el sindicato, como las vacaciones, como la RT, como el grupo social de pertenencia, como el club deportivo, la comunidad misma. Se pierde. Todos los días escuchamos que cierran fábricas en el conurbano. Que Cresta Roja cerró galpones, despidió trabajadores. Que Cresta Roja y otras fábricas pagan el sueldo en cuotas. ¿Nos quejamos por eso? Lo naturalizamos, sí. Aquí es donde radica el problema, a mí me parece, ¿no? Es mi opinión. Pero de esto no se habla, se calla. Y cuando alguien roba una garrafa, sí hay que meterlo preso. Y listo, se soluciona el problema. Volvemos al mito. ¿Se dan cuenta cómo vamos en un bucle constante? Volviendo al sociólogo francés Castells, dice que de la vulnerabilidad se cae al pozo de la exclusión. Esa zona es el volquete existencial de Bergoglio, que recién lo estábamos mencionando. No es un margen, es la inexistencia social. Es el lugar donde se encuentra el desempleo total con el aislamiento absoluto. Donde el sistema dice, esto ya no me sirve, esto es basura, al volquete. Niños, ancianos, hombres, mujeres, tratados como basura. Basta mirar lo que sucede los miércoles en Plaza de Mayo con nuestros abuelos, prender la televisión, o basta simplemente mirar a nuestros abuelos y a nuestros vecinos. No es tan difícil la tarea, ¿no? A veces una práctica. Fíjense, Bergoglio y Castells entienden algo que muchos teólogos del mercado prefieren ignorar, que la política y la fe caminan juntas cuando se trata de desnaturalizar la desigualdad. No podemos ser indiferentes.
No podemos mirar al templo del consumo, que son esos shopping que brillan, pero a la vuelta hay jóvenes buscando comida en la basura. Y mucho menos pensar que el mercado proveerá, que cuando rebalse la copa de los ricos derramará riqueza a las clases trabajadoras. Ese es otro mito que repetimos constantemente. El ascenso de la pobreza es una decisión política. Es el capital liberándose de su responsabilidad social. El Estado debería estar antes que el delito, antes que el problema. ¿O no es así? Por eso, hoy la pregunta que nos queda flotando en el aire de la radio, que es un medio de comunicación tan eficiente y necesario, multiplicar las voces, ¿cuántos hilos nos quedan todavía antes de caer al volquete? ¿Estamos dispuestos a reconstruir lo colectivo? ¿Vamos a seguir creyendo en el sálvese quien pueda? Los jóvenes de Monte terminan el secundario y tienen muy pocas y escasas ofertas de seguir creciendo en el sistema educativo. ¿Es verdad o es mentira? Un porcentaje ínfimo logra estudiar una carrera universitaria en La Plata o en Capital Federal. Lo sabemos muy bien. ¿Y los demás? ¿Qué hacemos con los demás? Tenemos que seguir fortaleciendo y crear más clubes deportivos y sociales, que sean inclusivos, que estén en los barrios, que el que paga, paga y el que no puede pagar está dentro también. Espacios culturales de calidad y con proyección. Tener la bendita universidad de forma permanente y física en nuestra ciudad. Los jóvenes tienen que poder ser profesionales, hacer una carrera profesional acá en San Miguel del Monte sin moverse, y todos y todas. No tenemos que pensar en construir cárceles para llenarlas de ladrones, de gallinas, como se viene pensando. Construyamos en este espacio, pensemos en las generaciones próximas. Para dejar de hablar de inseguridad hay que construir un futuro. La dignidad no se negocia y la carne humana mucho menos.